Paz y bien, carísimos hermanos, ¿cómo están todos? Espero que bendecidos por el Señor. Amén. Ayer tuvimos un día de descanso, hoy estamos aquí de nuevo con ustedes para seguir leyéndoles este precioso libro del centenario de la Orden de los Hermanos Conventuales. Pero no antes, vamos primero a iniciar con la oración. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno, a ti tributamos la alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición, y te restituimos todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Ahora decimos todos juntos la oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Altísimo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Esta es la oración de una de tantas oraciones, pero la que más se suele utilizar, de San Francisco de Asís. Entonces vamos a seguir retomando dentro de este libro que empezamos no hace mucho, que se titula El centenario de la restauración de los franciscanos conventuales en España. Vamos a seguir donde lo dejamos antes de ayer y vamos a decir también cuándo fue el año que hicieron el centenario. Fue en el 2004. El centenario fue del año 1904 al 2004. ¿Vale? Bueno, pues conventuales hace referencia a la capacidad de adaptación de los hermanos menores para hacer llegar a cada generación el caudal de vida que contiene el Evangelio de Jesucristo. Difusión y significado en los reinos hispánicos. Repito, difusión y significado en los reinos hispánicos. Con el apoyo directo de la Santa Sede, los franciscanos vivieron un rápido asentamiento en las ciudades, ejerciendo el apostolado de la predicación, el ministerio sacerdotal abriendo escuelas y estudia, dedicándose a la vida intelectual y asistencial y al acompañamiento espiritual, incluso de las personas más influyentes. Todos los trabajos eran posibles con tal de estar centrados en el amor a Dios y al hermano. En España, la expansión fue tal que en el año 1265, en Castilla, contaba ya con 44 conventos. Oigan, hermanos, Castilla en el año 1265 ya contaba con 44 conventos. Galicia y la zona nordeste de la península tenían 42 y otros tantos se hallaban en la corona de Aragón. La presencia de un convento en un pueblo-ciudad era muy significativa y valorada por todos los grupos sociales. Los hermanos gozaban de gran reconocimiento social,
Los conventos se convertían en foco de vida espiritual. Bajo su tutela se constituyeron hospitales, centros de acogida de peregrinos, cofradías como la Veracruz, que alcanzaban con la experiencia de Francisco en el Monte Albernia, donde recibió los estigmas del crucificado 2 años antes de su muerte. Tradiciones como hacer el Belén, en referencia directa a la intensa vivencia del misterio de la Encarnación que tuvo Francisco en el año 1223, en el pueblo de Grecio. En concreto, la Orden Franciscana fundó unos 80 conventos en España durante el siglo XIII. 80 conventos en España durante el siglo XIII tenía la Orden Franciscana. En muchos lugares, antes de la fundación oficial del convento, ya se daba la instalación de una fraternidad que vivía y predicaba el Evangelio, utilizando sencillos aposentos ya construidos. Por ejemplo, los frailes vivieron en Pamplona junto al río Arga, pero la fundación del convento de San Francisco no se produjo hasta el año 1245, con aprobación del Papa Inocencio IV. En Barcelona se instalaron inicialmente en un hospital. En Ciudad Real ocuparon una ermita dedicada a San Gil. En Galicia, Navarra, Asturias y parte de Castilla y León, los hermanos se asientan en las ciudades fundadas o revitalizadas al pasar por ellas el Camino de Santiago. Ríos, ricos y populosos núcleos urbanos como Burgos en el año 1230, Logroño en el año 1270, Carrión de los Condes en el año 1265, Villafranca de Bierzo, Santiago de Compostela en el año 1229, o poblaciones costeras con auge como Pontevedra en 1274, A Coruña en 1262, Betanzos en 1287, Avilés en 1267 a 1274, Castro Urdiales en 1291. Se trata siempre de lugares con poblaciones activas, cosmopolitas, abiertas a ideas y culturas idóneas para desarrollar un intenso trabajo evangelizador. Contaban también con una enriquecida burguesía y una rancia nobleza que apartaron las bases económicas para construir conventos e iglesias. En la España musulmana, el modo de asentamiento franciscano fue diverso, supeditado a las conquistas de los reinos cristianos, que consideraban los nuevos conventos como lugares seguros con una función de frontera. Así, en la corona aragonesa, Jaime I permitió la erección de conventos en ciudades como Palma de Mallorca, donde en 1229 les cedió el huerto de Boadil al-Nazak. De forma parecida ocurrió en Valencia en el año 1238, en Teruel en el año 1249 o Morella 1272. Algo similar sucedió también con las conquistas de la corona castellano-leonesa y la figura de Fernando III, que permitió la creación de los conventos de San Francisco, de Córdoba 1246, en Sevilla 1249 o Úbeda 1234.
En ningún caso fue tarea fácil, tuvieron que pasar de la inicial indiferencia, a veces rechazo, por parte de los clérigos o otras órdenes, a una armoniosa integración en la sociedad contemporánea. El proceso de conventualización fue positivo para las sociedades y la Iglesia y la orden, todo lo cual no obsta para que en algunos momentos, en puntuales casos llamativos, no se encuentren también hermanos enredados en asuntos turbios de luchas de poder, ambiciones políticas o infidelidad de los compromisos de la propia consagración. Sin embargo, nos queda la profunda sensación de que los hermanos menores conventuales eran, en cada pueblo y ciudad en donde se establecían, la continuación y la encarnación concreta y eficaz del talante que había constituido a San Francisco en el hermano universal. La presencia de los hermanos irradiaba el bien y colaboraba en la construcción de la paz. Algunos hermanos menores destacados. Pronto destacaron algunos hermanos como Fray Pedro Gallego, que fue guardián del convento de Toledo, ministro provincial de Castilla y primer obispo de Cartagena en 1250 a 1269, y traductor de obras árabes al latín. Conocedor de Aristóteles, tradujo su De Animalibus y de Averroes el tratado in Regitiva Domus a una Somma Astronomide. Otros fueron solicitados también para el ministerio episcopal: Fray Pedro Pérez de Badajoz, 1252-1262, Fray Martín de Segovia en 1259 a 1265, Fray Domingo Suárez de Ávila, 1263 a 1271, Fray Vasco de Guadix en 1267 a 1278, Fray Juan Martín de Cádiz en 1267 a 1279 y de Guadix de 1278 a 1301, Fray Tello de Braga en 1278 a 1292, Fray Fernando de Covarrubias de Burgos, 1280 a 1299, y Fray Pedro Fechor de Salamanca, 1286 a 1305. El solo verdadero Dios, que es el bien pleno, el todo bien, el bien total. Seguimos y decimos que el franciscanismo supuso en el siglo XIII el redescubrimiento de la interioridad personal. Con San Buenaventura sostenía que Dios se hace presente de forma inmediata en un alma humana y que por ello pudo ser conocido directamente. Cada persona ha sido dotada de una luz divina por la que puede llegar a conocer lo concreto, lo real, las cosas, lo empírico. Es una visión optimista y amorosa del hombre y del mundo, en las matemáticas, en la medicina o en cualquier otro saber. Se basa en la luz interior que lleva toda persona. El principio inspirador de la escuela franciscana era la categoría del bonum y del amor, siendo así fiel a la experiencia que vivió San Francisco
el solo verdadero Dios, que es el bien pleno, el todo bien, el bien total. Primera regla 12,9. En esta escuela sobresalieron San Buenaventura, el beato Juan de Dun, Escoto y Guillermo de Ockham, todos reconocidos pensadores hasta hoy día por la historia de la teología y la filosofía. Fíjense, hermanos, qué libro más interesante, qué libro más importante el que estamos leyendo ahora, en estos días, que nos dan fechas de aquellas épocas y nos dan historia también sobre los conventos que se crearon en España, en distintas partes de España, a través de los hermanos conventuales, los hermanos franciscanos conventuales. Son datos bastante importantes que no siempre se saben, ¿verdad? Bien, seguimos aquí, decimos que con ese trasfondo destacaron también en España algunos hermanos por su aportación en los diversos campos del saber de aquel tiempo. Gonzalo de Balboa, en el año 1313, ministro provincial de Santiago, fue nombrado en 1304 ministro general de la Orden en el capítulo de Asís. Andanda. Fue nombrado ministro general de la Orden en el capítulo de Asís en el año 1304 y se ponía así de manifiesto la vitalidad del franciscanismo hispano y su relevancia en toda la Orden. Fue maestro de Duns Escoto y luego protector suyo. Autor de numerosos escritos filosóficos y teológicos, profundizó en el tema de la alabanza a Dios, especialmente con su obra Quaestiones Disputae, ofreciendo una valiosa estructuración de la vida interior del cristiano. Primero, de la radicación del hombre en la humanidad, y conociendo así, en segundo lugar, se da a la alabanza mental o meditación de la bondad de Dios, manifestada en las criaturas y en los dones que todo hombre recibe, y por último, la contemplación de la bondad y la grandeza de Dios en sí misma y de todo y de modo absoluto. Dice, un grupo de hermanos introdujeron y desarrollaron el pensamiento de Escato en la península ibérica, Fray Antonio Andrés en 1320, Fray Álvaro Pelayo en 1349 y Fray Pedro Tomás en 1350 y Fray Pedro de Alfarrabia en 1347. Hubo un grupo de hermanos que introdujeron y desarrollaron el pensamiento de Escoto en la península ibérica. Fray Antonio Andrés en el año 1320, aragonés que estudió antes en el Estudio General de la Orden en Lérida y Lógica y Filosofía Natural en el convento de Monzón de Huesca, alcanzando el grado de maestro en París. Fray Álvaro Pelayo, 1348, introductor de las doctrinas escotistas en Galicia y Portugal, que orientó su pensamiento hacia el derecho político y la persecución de las herejías. Su obra más significativa fue De Statum en Plantus Ecclesiae,
es la que aborda la problemática de la relación entre el poder temporal y el espiritual. Fray Pedro Tomás, en 1350, escotista catalán que enseñó en el Estudio General de Barcelona, sus obras con casi todas el carácter filosófico, aunque también se le atribuye un escrito exegético moral y un tratado sobre la concepción inmaculada de la Virgen María. Fray Pedro de Navarra o Atarrabía, en 1347, que también ejerció su actividad docente en Barcelona. Fue ministro provincial y gran amigo del rey Jaime II. Su comentario al libro primero de las sentencias destaca por su equilibrio, solidez y la trabazón lógica de su construcción. Otros hermanos centraron su interés en otros campos del saber. Destaca especialmente Fray Juan Gil de Zamora en el año 1320, polígrafo relacionado con el rey Alfonso X el Sabio. Fue nombrado maestro y secretario del infante don Sancho. Dentro de la orden fue custodio de Zamora y provincia de Santiago. De su amplia obra cabe destacar su Historia Naturalis Canonica e Civile, que debió de ser una especie de enciclopedia de la época en la que anotaba por orden alfabético un compendio de lo más sobresaliente de sus lecturas. Fray Tomás Jordán, lector del convento de Zaragoza, escribió en 1399 una historia. Fray Pedro García, reciente en Valencia, en 1434, además de gran teólogo, cultivó la historia y escribió en valenciano una genealogía de los reyes de Aragón y de Castilla. Fray Diego de Valencia, que además de teólogo y filósofo, fue poeta. Algunas de sus poesías se hallan en el Cancionero de Baena. Fray Francisco Pons Santecheta, que a petición de Pedro III de Aragón tradujo el Corán del latín al catalán. Fray Raimundo Miedes fue un notable hebraísta y Fray Guillén Carbonell miniaturista. Oigan, hermanos, qué historia tenemos tan sumamente importante de frailes conventuales franciscanos dentro de nuestras Españas. Estos datos serán de bastante interés, me imagino, para algunos de nosotros, y mirad por dónde les estamos dando aquí ahora, en vivo y en directo. Hombre, por aquí también vamos a saludar a Jesús Reyes Cornejo, que está con nosotros. Jesús, paz y bien. Bueno, pues seguimos y decimos los hermanos reformados. Título: Los hermanos reformados. Como en otras latitudes, también los diversos territorios de España durante la segunda mitad del siglo XIV surgen dentro de la orden grupos de frailes que buscan un estilo de vida diverso del que se llevaba en los conventos ya entonces centenarios. En concreto, buscaban vivir en conventos más sencillos, ritmos de vida eremética y abandono de los grados académicos. La orden veía en estos hermanos un nuevo renacer de uno de los aspectos del espíritu fundador. Basta recordar
la regla de los ereméritos del mismo San Francisco. Por eso apoyó estos brotes de vida eremética. Este movimiento de renovación y reforma tuvo muchos elementos positivos. El drama surgió cuando algunos grupos vinculados a lo que se llama regular observancia fueron adquiriendo tanta fuerza que pretendieron conquistar los conventos históricos de la orden, donde moraban los conventuales. Perdón. Ese proceso lo realizaron con el apoyo de algunos políticos que veían así una manera de controlar los centros de gran influencia social como eran en ese momento los cenobios de los conventuales. Pero fijémonos más en dos de los grupos que supieron buscar la reforma de vida sin dañar la unidad de la orden, fomentando la paz y el bien que venía del mismo San Francisco, quien supo integrar las diferencias que hubo ya entonces entre sus seguidores. Unos de estos focos de vida reforzada fue el patrocinado por Fray Pedro de Villacreces, maestro y catedrático de Salamanca, quien después de haber llevado una vida eremética en una cueva de San Pedro de Arzalán en Burgos, obtuvo permiso para una comunidad de estrecha observancia en Santa María de la Salceda, Segovia, dentro de la custodia de Toledo, y más tarde fundaría los ereméritos de Aguilera, Burgos, Campaspero y el Abrojo de Valladolid. De aquí surgió la custodia Domus Dei. Estos hermanos dieron mucho valor a la vida de soledad y de retiro, a una ascesis flexible y creadora. El fundador era humanista y la promoción de la predicación sencilla y popular. Permanecieron bajo la obediencia del ministro provincial de Castilla, discípulos de Pedro de Villacres fueron San Pedro Regalado, Lope de Salazar y Salinas y Pedro de Santoyo. Los descalzos fueron otro grupo de reformados que intentó vivir en pacífica relación en la estructura jerárquica de la orden franciscana. Su fundador y promotor fue Fray Juan de Guadalupe, discípulo de Juan de la Puebla. Su intención era vivir a la letra, la regla y el testamento franciscano de San Francisco. En relación con este grupo, que surgió a finales del siglo XV, es necesario mencionar a San Pedro de Alcántara, que murió en 1562 en obediencia al ministro general de los conventuales. Su obra tuvo especial significación, pues sus seguidores contribuyeron especialmente a la evangelización de América, Filipinas y otras amplias zonas de Asia Oriental. En 1517, un annus horribilis y sus consecuencias. Como en todas las vidas, también en la larga vida de la orden hay momentos especialmente dolorosos y traumáticos. En 1517 comenzó en la Iglesia y en la sociedad europea el cisma luterano. Ese mismo año adquirió carta de ciudadanía dentro de la orden franciscana, un doloroso cisma que se venía fraguando desde que en 1446 los franciscanos observantes obtuvieron permiso papal para elegir unos vicarios a los que prestar obediencia.
En 1517 el Papa León X hizo que los observantes y otros grupos reformados eligiesen el ministro general. La idea era que fuese el único, pero de hecho los conventuales eligieron, como hasta entonces, al ministro general de la orden, aunque por unos años les obligaron a que oficialmente se llamase maestro general. Desde entonces la orden se halla dividida, máxime cuando pocos años después surgieron de los observantes los capuchinos, con derecho a elegir su propio ministro general desde el año 1619. Oigan ustedes, hermanos, qué cosas, ¿eh? Después de los observantes es cuando ya aparecieron los capuchinos. Repito, con derecho a elegir su propio ministro general desde el año 1619. Estamos hablando de los hermanos conventuales, estamos hablando del grupo de hermanos observantes y estamos hablando también que aquí ya entra a formar parte también el grupo de los capuchinos dentro de la primera orden de San Francisco, de la primera orden de hermanos. Bien. Hombre, saludamos desde aquí también a Rogerio Brac de la OFS. Paz y bien, hermano Rogerio. Gracias por estar con nosotros. Pues nada, seguimos leyendo este libro tan sumamente interesante que nos dice desde cuándo fueron creados aquí en España este grupo el grupo de franciscanos y cómo fueron sucediendo los años y los lugares donde estuvieron establecidos, así como sus conventos y demás. Dice, no podemos hoy olvidar que entonces lo político y lo religioso estaban íntimamente unidos, hasta el punto de que resultaba casi imposible descubrir los límites de lo uno y de lo otro, y esa unión es la clave para explicar estos acontecimientos. Las consecuencias para los conventuales de España fueron nefastas, pues se dio un espaldarazo definitivo a la política que se estaba consolidando en el reino de los reyes católicos, que consistió en potenciar las ramas observantes de las órdenes religiosas, dado que eso favorecía su política centralizadora y su influencia directa en el control de los monasterios y de los conventos. En Castilla fue decisiva la actividad del todopoderoso cardenal Cisneros, franciscano observante. Habrán oído ustedes hablar bastante del cardenal Cisneros. Franciscano observante encargado directamente del control estatal de los religiosos desde 1493. En los reinos de la Corona de Aragón y de Galicia, Asturias y Extremadura, los conventuales lograron mantener casi todas sus presencias hasta el año 1567, en que por obra directa de otro franciscano observante, confesor de Felipe II, Fray Fernando de Fresneda, en base a la misma política centralizadora y de control de órdenes religiosas, los conventuales por bulas del Papa Pío V fueron expulsados ignominiosamente de sus conventos, tomando posesión de ellos los franciscanos observantes. Cabe destacar que incluso en esos difíciles momentos de esta historia, los conventuales intentaron vivir en coherencia con el legado histórico que habían recibido, aportando semillas de paz y bien.
Mantuvieron hasta el final un colegio en Salamanca y otro en Alcalá de Henares para la formación de los que querían ingresar en la orden. Consolidaron planes de reforma de vida dentro de sus conventos y para las hermanas clarisas, a las que atendían espiritualmente, recibieron la visita del vicario general de la orden, que en el año 1555 estuvo en Valencia, que sepamos, ejerciendo la predicación con notable influencia, como es el caso de Fray Domingo del Pico, que llegó a publicar algunos de sus sermones cuaresmales en 1549. Estaban atendidos a la importancia de las normas que emanaban de la orden, como lo indica la publicación de las Constituciones de Barcelona en el año 1540. Algún hermano continuó siendo llamado al ministerio episcopal, como lo fue Fray Juan Fray Juan Jubi, obispo auxiliar de Barcelona en el momento de la supresión. Otros, incluso después de verse obligados a abandonar la orden, continuaron el ejercicio ejerciendo cargos de responsabilidad, como Fray Pedro Caldés, que murió siendo prior de la Cartuja de Valdemosa en Mallorca, o Fray Sebastián de Ocando, que fue obispo de Santa Marta en Colombia. Ahora vamos con el apartado titulado La presencia de los conventuales en España entre el año 1567 y 1904. En el año 1567 oficialmente desaparecieron todos los conventos franciscanos conventuales. Repito, en el año 1567 oficialmente desaparecieron todos los conventos de los franciscanos conventuales, aunque algunas fuentes históricas hacen referencia a que algún lugar se mantuvo alguna casa para albergar conventuales hasta que les llegase la hora de su muerte. Oigan eso. Pero los conventuales continuaron su vida y misión en otros muchos lugares del mundo, especialmente en Italia, donde seguían custodiando la tumba de San Francisco. Oigan. Y la única regla bulada que tiene la orden franciscana. Casi nada, repito otra vez de nuevo, con los hermanos conventuales antes de su desaparecer y que todavía perduraban por ahí, dice, pero los conventuales continuaron su vida y misión en otros muchos lugares del mundo. O sea, ya no en España, pero sí en otros muchos lugares del mundo, especialmente en Italia, donde seguían custodiando la tumba, repito, de San Francisco y la única regla bulada que tiene la orden franciscana, y lugares tan emblemáticos como la Basílica de San Antonio de Padua, otro hermano franciscano que acabamos de celebrar su muerte el día 13, el lunes día 13, que fue San Antonio de Padua. Pues también custodiaban los lugares emblemáticos como la Basílica de San Antonio de Padua, la cual tuve, gracias a Dios, tuve la oportunidad de visitar yo, tanto la Basílica de Santa Clara, la de San Francisco de Asís y la de San Antonio de Padua, entre otras muchas. También pude visitar, gracias a Dios, siempre por delante, a la Basílica del Padre Pío, en San Giovanni de Rotondo, y muchos otros lugares adyacentes por allí franciscanos, en los cuales nos llenaron de muchísima espiritualidad franciscana. Bien, perdonadme por este inciso, pero es que era digno de ver. Era digno de ver.
Estuvimos también visitando la Porciúncula, por supuesto, en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Visitamos la Porciúncula. Allí yo recuerdo que nada más llegar a la puerta de la Porciúncula, no sé cómo ni por qué, lo primero que hice nada más llegar a la puerta, me tumbé todo lo que era de largo en el suelo y besé el suelo. Eso nada más llegar a la Porciúncula. Y luego, una vez que entramos en el pequeño terreno, como decía Francisco, de la Porciúncula, había como tres, cuatro más o menos, ¿cómo se dice? No me sale ahora el nombre, donde se apoya uno para arrodillarse, ¿verdad? No me recuerdo ahora el nombre. A mano izquierda y otros 3 o 4 había a mano derecha para posarte de rodillas. Yo entré después de levantarme del suelo, que como dije me había acostado allí a la misma puerta, a besar el trocito de tierra ese de la Porciúncula. Y cuando me levanté me dirigí pues a uno de los... Ay, no me sale la palabra, me he quedado ahí, a uno de los banquitos estos que hay para arrodillarse a mano izquierda, y de repente, no sé cómo ni por qué, empecé a llorar como un niño pequeño. Oiga, ¿cuál sería mi emoción, mi estado de éxtasis allí dentro de la Porciúncula? Que empecé a llorar como un niño y veía como las lágrimas que se me caían de los ojos, como que se quedaban posadas, reclinatorios, se me vino ya a la cabeza. En los reclinatorios donde nos ponemos de rodillas había 3 o 4 a mano izquierda y igual a mano derecha. Pues me puse en los de mano izquierda y lo que digo, de repente empecé a llorar como un niño, las lágrimas que me caían hacían como tac, tac, y se posaban en la misma madera del reclinatorio. Y yo estaba ahí en un espacio como ausente. Por unos instantes, no sé cuánto tiempo sería, si aproximadamente 10 minutos, 15 minutos, no sé. Eso fue digno. Y sé que cuando volví otra vez en sí, había efectivamente, como dice aquí, había un fraile franciscano, de los que custodian también la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles y la Porciúncula, que no es fácil llegar a ella y donde tampoco dejan, por supuesto, sacar ningún tipo de fotografías ni nada de nada. Y un fraile joven, alto, italiano, de allí de la zona, que dijo que si queríamos rezar con él el rosario. Y éramos, porque estaba yo y había otra señora mayor al lado. El resto del grupo pues siguieron luego hacia adelante, ¿no? Siguieron visitando más cosas, pero yo me quedé allí. No sé cómo ni por qué. Me quedé como una forma de estacionamiento, no sé cómo decirlo, ¿no? Y ya digo, apareció este fraile franciscano que estaba en custodia y dijo, ¿quieren rezar conmigo el rosario? Y dijimos la señora y yo que sí, que por supuesto. Y nos pusimos a rezar el rosario y ya pues luego como en 10-15 minutos aproximadamente salí y me incorporé con el resto de hermanos que íbamos visitando pues todos los lugares santos, las cárceles, todos los lugares santos por donde había pasado San Francisco. Estuvimos viendo San Damián también, los lugares donde Francisco dormía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fueron 15 días
a máximo que disfrutamos, eso fue en el año 2015. En el año 2015 yo estaba viviendo en República Dominicana y pues logramos formar un grupo de unas 30 personas aproximadamente y fuimos desde República Dominicana, hermanos franciscanos, seculares, como yo, fuimos a visitar todos esos lugares santos de San Francisco de Asís, de Santa Clara y de San Antonio de Padua. Eso fue una belleza, una verdadera belleza. Y ya digo, perdonadme, pero hago el inciso ese, que cuando yo llegué a la Porciúncula fue algo como sobrenatural, lo que a mí me sucedió allí. Bien, seguimos porque me conmueve. Dice, estábamos diciendo, a ver dónde estábamos, estábamos en la presencia de los conventuales en España entre el 1567 y 1904 y habíamos dicho que en el año 1567 oficialmente desaparecieron todos los conventos franciscanos conventuales en España. Ah, sí. Y luego ya pues se empezaron a desarrollar pues por el resto del mundo también, pero los conventuales continuaron su vida y misión en otros muchos lugares del mundo, especialmente en Italia, donde seguían custodiando la tumba, eso ya lo he dicho antes, pero no me importa repetirlo una y dos y tres veces más si es necesario. Estamos cargados de sangre franciscana. Vamos a ver si poquito a poco vamos enamorando, que hoy todavía no lo había dicho. A ver si poquito a poco vamos enamorando a nuevos futuros iniciados en San Francisco de Asís, a nuevos terciarios, a nuevos de la primera orden, de la segunda de Santa Clara. Pero aquí vamos dando vídeo a vídeo, en directo vamos haciendo conciencia de muchos datos históricos en los cuales pues poquito a poquito pues eso, queremos ir enamorando, tocando el corazoncito de los que son amigos de San Francisco, de esas personas que son seguidoras de San Francisco pero aún no han tomado sus votos de profeso. Pues bueno, pues ya va siendo poco a poco el momento de ir haciéndolo, ¿verdad? Y para los que todavía no tienen conocimiento de ello, pues está bien darles algunas explicaciones, leerles algunos libros, etcétera, etcétera, para que poquito a poco pues se vayan iniciando, les vaya gustando, les vaya picando ese gusanillo y quieran seguir las huellas de San Francisco a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, después de decirles que también se establecieron en la Basílica de San Antonio de Padua, el convento de Santa Croce en Florencia, San Lorenzo en Nápoles y Frari en Venecia. También estuvimos en Venecia, estuvimos visitando la Catedral de San Marcos, etc. Fue un viaje excelente, súper completo, porque íbamos además con dos frailes capuchinos. Ahora que he leído hace poquito ahí, que después de ellos, después de los observantes, después de los conventuales y los observantes es cuando aparecieron los capuchinos, pues fuimos con dos frailes capuchinos de República Dominicana, claro, de allá. Hay mucho fraile capuchino en todos estos países latinos, predominan mucho dentro de la orden primera los frailes capuchinos. Bueno, seguimos diciendo los conventos estoy dedicados a San Francisco en Milán, en Palermo, en Brescia, en Ancona, en Perusa, entre otros. Precisamente uno de los motivos de la presencia de los conventuales
en España tras ser suprimidos fue el que muchos de esos conventos estaban en territorios italianos bajo el poder de la monarquía española. Por eso, no es extraño tropezar en los archivos españoles con documentos referentes a frailes conventuales de Milán, Cerdeña, Sicilia o Nápoles, que se encontraban en la corte madrileña para solicitar ayudas para el sostenimiento de sus conventos y de sus actividades apostólicas. Como ustedes saben, mis hermanos, los franciscanos somos y nos sometemos, somos pobres de por vida, somos hermanos pobres. Entonces, pues no me extraña que pidieran, solicitaran ayudas y demás para mantener sus conventos. Otros, ya por no decir muchos de ellos o la mayoría, pues dentro de lo que eran los conventos, ahí cultivaban, ahí tenían su agricultura y tenían su ganadería también, como en Palencia, que hasta ahora veo que aquí no han nombrado, no nombran por aquí el convento de Palencia. Aquí también hubo convento de franciscanos en Palencia, en el cual se celebraron por 2 veces las Cortes también, y de Castilla y León. Y bueno, por aquí también pasó, en este convento pasó Cervantes, el importante escritor novelesco, y muchas más personas. Y dentro de, haciendo otro inciso, dentro de lo que fue el convento franciscano en Palencia, que también data del año 1250, creo, por ahí aproximadamente, 1260, nuestro convento, digo nuestro porque estamos nosotros ahora allí, pues poco a poco fue desapareciendo, después luego con el tema de Mendizábal y toda la desamortización, etcétera, etcétera, y demás, fueron pasando los años y poco a poquito pues fue desapareciendo. Un convento que aquí en Palencia era pues súper grande, era enorme, de grande, abarcaba casi en aquellos tiempos casi medio Palencia. Y tenían por su parte para la agricultura, para sembrar, pues eso, las verduras, las hortalizas y demás. Luego tenían ganadería, tenían vacas también, tenían, bueno, en fin, de lo que vaya bien, sustentaban ellos, vamos, quiero decir. Y poquito a poco, que es a lo que voy dentro de esto mismo, dentro de ese gran convento franciscano que había aquí en Palencia, pues se fue reduciendo a la mínima expresión, como solemos decir, ¿verdad? Y al final de desaparecer la orden primera aquí, después de Mendizábal, de la desamortización de Mendizábal y demás, donde iban desapareciendo, iban detrás de los frailes y tenían que salir por patas, como dice el otro. Bien, pues luego ya, después de ahí, lo cogieron los terciarios más adelante, se hicieron cargo los terciarios de ello, de lo cual me enorgullece ser uno de los terciarios franciscanos de este convento que hay aquí en Palencia. ¿Qué más se me olvida decir? Pues que el comedor, el ofertorio creo que se dice, ¿verdad? El comedor donde comían antiguamente, hace tantos siglos, hace 7 siglos por lo menos, los frailes, es lo único que quedó y que después se transformó en pequeña iglesia, en pequeña capilla franciscana.
y más adelante lo cogió lo que llamábamos entonces nosotros los seglares la VO, V.O.T. Venerable Orden Tercera. Así es como se llamaba al principio. Venerable Orden Tercera. Mire, se me ponen los pelos, como se suele decir, de gallina. Pues Venerable Orden Tercera, así fueron pasando de familias en familias y de hermanos en hermanos hasta el día de hoy, que todavía la tenemos en custodia nosotros. La capilla es una capilla pequeña pero preciosa, muy bonita. Les invito a que si tienen oportunidad de pasar por aquí y verla abierta, merece la pena, de verdad que sí. Y toda su historia también. Bueno, seguimos que me salgo aquí de la temaria, del tema. Vamos a ver. Estábamos diciendo... Bien, pues después de que los frailes conventuales de Milán, Cerdeña, habíamos dicho Sicilia y Nápoles, que se encontraban en la corte madrileña para solicitar ayudas para su sostenimiento de sus conventos y de sus actividades apostólicas. Pues fíjense ustedes qué sería en aquellos años, volviendo a hacer un poquito de hincapié, qué sería en aquellos años esos conventos tan grandes, tan enormes, el poder mantenerles. Ahora tenemos nosotros, hago el inciso y repito de nuevo, la capilla de la Venerable Orden Tercera, que fue lo único que nos quedó a través de los siglos, y que nos cuesta mantenerlo lo suyo porque es propia nuestra. La custodiamos nosotros, los franciscanos seglares, y es propia nuestra, y ahora mismo somos muy poquitos. Somos prácticamente de 6 a 8 hermanos nada más los que estamos, y lo que digo, estas capillas sumamente ya antiguas, con 7 siglos prácticamente, casi 8, cuesta mucho mantenerlas, verdaderamente, así es. Y fíjense que ya digo, ahora es solo una capillita preciosa, ya tendrán oportunidad de verla, los que no puedan asistir o pasar por ella, podrán verla en fotografías o en imágenes, tanto aquí que tenemos colgadas algunas y volveremos a colgar más en Instagram, en este canal, como en el canal que también tenemos vídeos. Vuelvo y repito, tenemos vídeos en YouTube, en el canal de YouTube. Si ustedes dan al canal de YouTube y buscan Fraternidad Franciscana de San Francisco de Asís en Palencia. Fraternidad Franciscana de San Francisco de Asís en Palencia. Van a encontrar casi cerca de 600 vídeos tenemos ahí, mini vídeos, no son vídeos de hay algunos de una hora y pico o tal, como los que estamos haciendo de ediciones especiales ahora en directo, pero hay muchos que no llegan al minuto más o menos, y hay de todo un poco, de distintas fraternidades allá en República Dominicana, donde yo he estado como 10 años prácticamente, hasta que he regresado otra vez ahora para acá, para España, hace como año y medio. Y lo que digo, hay muchos vídeos para ver que son interesantes, les gustaría, y pueden ver también nuestra capilla, van a poder ver nuestra capilla de la Orden Franciscana Seglar de San Francisco de Asís, aquí en Palencia. Y los que tengan oportunidad de pasen por aquí ahora en verano sobre todo o tal, en épocas de vacaciones, y la puedan ver, verdaderamente les digo que merece la pena, y me gustaría que me saludaran si me vieran por allí. Bueno, pues nada, y si les gusta el canal, vuelvo y repito, pues le dan
a suscribirse, porque estamos continuamente, cada poco tiempo, subiendo vídeos y ya ustedes saben. Pues nada, ahí van a poder ver nuestra capilla, la belleza de nuestra capilla. Creo que hay 3 capillas nada más, creo que hay 3 en España, que son asimismo franciscanas propias, que no pertenecen al obispado ni a nadie, nada más que a la propia orden franciscana seglar. Y no sé si, creo que hay una en Galicia y otra en Sevilla, y la nuestra, la que tenemos aquí en Palencia, en Castilla y León. Bueno, pues ya he hecho mi pequeña publicidad también de mi propia capilla. De verdad, es que es una joya lo que tenemos ahí. Bueno, seguimos, que esto no venía a cuenta, pero me gusta de vez en cuando dar esas pinceladas como franciscano. Estábamos que en el tema del sostenimiento de los conventos, de sus actividades y tal, apostólicas, como era, por ejemplo, la popular fiesta de San Antonio, que desde el convento de San Francisco de Milán implicaba a toda la ciudad, incluido su gobernador. Ojo, fíjense, en aquellos tiempos hacían fiesta, en este caso era dedicada la fiesta a San Antonio, y de ahí pues me imagino pues recaudaban dinero para seguir manteniendo así los distintos conventos. Un segundo, por favor. El caso más llamativo, sin embargo, es el del Sacro Convento de Asís, pues aunque pertenecía a los estados pontificios, al envergar la tumba de San Francisco, se veía legitimado para solicitar la gracia del rey católico. Nos consta que prácticamente todos los reyes españoles hicieron donativos para tan insigne lugar. Los frailes no escatimaron esfuerzos para conseguir estas ayudas y el mismo custodio del Sacro Convento viajó hasta Madrid en 1603 para presentarse ante Felipe III. Era Fray Ángel Caputo, tío del que después sería San José de Cupertino. Perdón. A veces me trabo un poco. Después sería del tío del que fuese después, sería San José de Cupertino, popular, místico y patrono de los que se examinan. Otras presencias están relacionadas con el deseo de extender la orden en América o con la expresa intención de restaurarla en España, pero la presencia que queremos acentuar es la del propio carisma franciscano por medio de los pensadores y estudiosos de la orden. Es muy significativo que incluso actualmente abunden en las bibliotecas españolas obras escritas y publicadas por conventuales de otros países desde el siglo XVI al XIX. Pero es que incluso llegaron a publicarse en España obras como las de Bartolomé Mastri en el siglo XVII, Massimiro Galiberti, en el siglo XVIII, y Andrés Gambatti y Lorenzo Alterei en el siglo XIX. La teología y la filosofía de los dos últimos fueron adoptadas por los franciscanos observantes y descalzos de España para sus centros de estudio en el año 1825. Indirectamente se abrían así las puertas a un ecumenismo franciscano que será siempre expresión de la paz y del bien que hemos
aprendido todos del poverello de Asís. Bien, hermanos, pues lo vamos a dejar aquí por el día de hoy. Mañana, Dios mediante, seguiremos. Porque luego nos quedan aquí páginas en negro que dice: pasaron los años, el siglo XVII está en vacío, el siglo XVIII y el siglo XIX. Oigan, pasamos y pasaron de los años en el siglo XVII, en el XVIII y en el XIX, que no consta nada, y sin embargo, luego ya dice que vuelve la restauración de los frailes franciscanos después de 3 siglos y medio. Por fin volvemos a casa, dicen. Esto lo vamos a leer ya a partir de mañana. O sea, pasan casi desapercibidos 3 siglos y medio, 350 años. Oigan, pasan 3 siglos, 350 años. Y tras la restauración, dicen, por fin volvemos a casa. Así que lo dejamos aquí, en la restauración de después de 3 siglos y medio, y a ver qué es lo que nos cuentan. ¿Vale? Pues nada, vamos a acabar ya con la bendición final. Este es un libro verdaderamente precioso. Ya digo, tiene datos históricos muy importantes sobre nosotros los franciscanos y en especial sobre la primera orden. Bien, pues voy con la bendición final ya por hoy, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor os bendiga y os guarde. Decimos a todo amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Carísimos hermanos todos, una vez más estuvo con ustedes el hermano Luismi Diego, el menor de todos. Paz y bien, y reciban todos este abrazo en Francisco. Gracias por haber estado con nosotros y también gracias demos a los que nos verán después en indirecto. Como hemos dicho, en nuestro canal de YouTube, Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia, y a través de aquí, del canal que tenemos aquí en Instagram, de este mismo. Así que buenas tardes, noches para todos y hasta mañana si Dios quiere. Paz y bien.